Aprovechando el éxito mundial de Oppenheimer, dedico este vídeo a la película más incomprendida del que probablemente sea el mejor director que existe en Hollywood actualmente. Hablo por supuesto de Christopher Nolan y de Tenet, la cinta con la que el realizador británico culminó la que yo llamaría su trilogía de blockbusters metafísicos. Y es que, tras explorar las profundidades de la mente humana en Origen y los confines más remotos del espacio en Interstellar, Nolan se atrevió a teorizar sobre el tiempo en Tenet, y para ello, y como buen genio que es, básicamente inventó un nuevo concepto de viaje temporal, una propuesta con la que parece que poca gente conectó. Pero antes que nada, hablemos de los tipos de viaje en el tiempo que el cine nos ha mostrado. Por un lado tenemos el viaje determinista, en el cual el sujeto se sube a la máquina y es enviado a un punto del pasado, pero no se altera nada de lo ocurrido anteriormente, es decir, la propia aparición del viajero ya estaba incluida en el mismo pasado. Este concepto provoca paradojas y problemas lógicos, pues destruye el concepto de libre albedrío sobre el que basamos la realidad, así como la estructuración del tiempo como algo progresivo. Y es que según el viaje temporal determinista, por ejemplo, aunque veas morir a tu yo futuro que ha viajado al pasado, vas a tener que viajar y acabar muriendo igualmente. Aunque realmente no tiene mucha lógica, ha servido como base para películas muy entretenidas, como por ejemplo Los Cronocrímenes, Predestination o incluso Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La otra teoría, que a mi parecer resulta más realista, es la del multiverso. Es decir, no viajas al pasado de tu universo, sino de un universo paralelo, que aunque parezca idéntico al tuyo no lo es. De este modo se respeta el libre albedrío, pues la aparición y las acciones del viajero no estaban incluidas en su pasado, y por tanto puede hacer lo que quiera. Ha servido como base de cintas como Tras la tormenta o Terminator Genisys. Por último, están aquellas películas que cogen elementos de los dos tipos según le convenga al guión, dentro de las cuales tenemos Looper, Los Vengadores Infinity Wars o las 3 películas de Regreso al Futuro, aunque a mí personalmente estas no me interesan mucho, a menos que sean cómicas como la trilogía de Robert Zemeckis. Volviendo a Tenet, esta se enmarca dentro del determinismo, aunque añade un concepto revolucionario, y es que el viaje se hace, por decirlo de algún modo, a tiempo real. Nolan plantea el tiempo como una línea recta e inmutable por la que las personas nos desplazamos continuamente hacia adelante, y gracias a una máquina en forma de torno puedes invertirte y desplazarte hacia atrás. Esto es, tú ves el mundo rebobinado, y a ti a su vez se te ve rebobinado, con todos los dolores de cabeza lógicos que ello conlleva. Esta animación muestra cómo se vería desde fuera a alguien entrando al torno e invirtiéndose. Por un extremo entra la persona en tiempo normal, o progresiva, como le llaman dentro de la película. Por el otro extremo entra la misma persona invertida, que en realidad está saliendo, pero desde nuestro punto de vista parece que entra. Y aquí la escena de la película con Andrei Sator, el villano oligarca ruso, utilizando los tornos, que muestra de forma lineal su funcionamiento. Bien, ahora voy a intentar mostrar de forma lineal las acciones de los personajes a lo largo del metraje de Tenet. Todo comienza con el protagonista, que se llama literalmente así, protagonista, deteniendo un atentado terrorista en una ópera en Kiev, Ucrania. A continuación es reclutado por una misteriosa organización llamada Tenet, y viaja por el mundo al más puro estilo James Bond, uniéndose a otro agente llamado Neil con el que vive varias experiencias, entre ellas encontrarse con 2 hombres vestidos de negro saliendo de un torno en una estancia secreta del aeropuerto de Oslo, Noruega. Finalmente el protagonista entra en un torno propiedad de Sator en Tallinn, Estonia, y se invierte, seguido de Neil, que lleva en camilla a Kat, la maltratada mujer de Sator a la que este ha disparado. Los 3 pasan 7 días invertidos dentro de un carguero hasta que llegan a Oslo, una semana antes, donde el protagonista se encuentra con su yo pasado al intentar entrar al torno. Lucha consigo mismo, se desinvierte y finalmente se encuentra con el Neil del pasado, que le ve la cara y le deja ir. Seguidamente Neil y Kat invertidos se desinvierten también y los 3, de nuevo progresivos, se suben a una ambulancia y huyen. Posteriormente se vuelven a invertir, fuera de plano, y se pasan 7 meses encerrados dentro de un barco, retrocediendo al pasado. Y es que resulta que la tecnología de reversión temporal funciona con material radioactivo que, atención, los humanos del futuro le han enviado a Sator a través del tiempo para que construya una especie de bomba atómica temporal que destruiría el universo, y que el despechado oligarca pretende activar porque tiene cáncer de tanto revertirse y porque su mujer no le quiere. Esta arma, a la que llaman el algoritmo, se oculta en una ciudad abandonada soviética, y el protagonista, Neil y un grupo de soldados temporales de Tenet
La asaltan en la que probablemente sea la escena de batalla más extraña de la historia del cine, con 2 equipos de soldados avanzando simultáneamente adelante y atrás en el tiempo y prácticamente ningún enemigo a la vista. Así pues llegamos al clímax, que se divide en 2 secciones. Por un lado, Kat va al yate de su marido en Vietnam, al último momento en que la pareja fue feliz, que ha sido elegido por el ruso para suicidarse y destruir el mundo. Allí primero se hace pasar por la Kat del pasado, para más tarde revelar que es la Kat del futuro y matar a su marido abusador. Mientras tanto, en la ciudad soviética el protagonista avanza hacia adelante con el equipo rojo progresivo, mientras Neil retrocede hacia atrás con el equipo azul regresivo. Durante la operación, Neil ve cómo el secuaz de Sator coloca una bomba trampa en el escondite donde se dispone a activar el algoritmo. Así que se desinvierte en un torno oculto en la misma ciudad. Coge un camión militar y corre a avisar al protagonista y al capitán de la operación de que no entre. No lo consigue, y estos quedan atrapados dentro, así que Neil literalmente les echa un cable desde el techo, extrayendo a los 2 y al algoritmo antes de que otra explosión los sepulte. Pero atención, porque la complejidad no acaba allí, ya que en la estancia subterránea hay un cadáver enmascarado que se levanta cuando el secuaz dispara al protagonista, aparentemente parando la bala, y a continuación abre la puerta bloqueada para este y el capitán. Por un colgante en su mochila descubrimos que se trata de Neil, concretamente el momento en que Neil muere estando invertido. De aquí suponemos que en un momento del futuro el agente volverá a invertirse y viajará hacia atrás haciendo varias cosas, entre ellas salvar al protagonista en el asalto a la ópera de Kiev, que ocurre paralelamente a esta batalla. Y, finalmente, o inicialmente, según como lo miremos, morir en esta estancia subterránea salvándole de nuevo. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y que lo veáis tantas veces como hace falta ver Tenet para entenderla correctamente. Y recordad, lo que pasó, pasó, que es una expresión de fe en la mecánica del mundo, no una excusa para no hacer nada.